Amado hermano, quiero hablarte hoy de un don muy especial, el don de ser pastor. No es un título, no es una posición, no es una placa en la puerta de una iglesia. Ser pastor es un llamado divino, una responsabilidad espiritual que nace del corazón de Dios. Y si estás aquí escuchando esto, quizás te has preguntado, ¿será que yo tengo ese llamado? ¿Será que Dios me está preparando para pastorear su rebaño? Hoy, a la luz de la Biblia, vamos a descubrir qué significa tener el don de ser pastor, cómo saber si Dios te está llamando y cuáles son las señales que lo confirman. El apóstol Pablo dice en Efesios 4 versículos 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Te das cuenta? El don de ser pastor no es algo que uno se adjudica, sino algo que Dios otorga para cuidar, guiar y alimentar espiritualmente a su pueblo. La palabra pastor viene del griego poimen, que literalmente significa cuidador de ovejas. Y así como un pastor cuida de su rebaño, el siervo de Dios debe velar por las almas, protegerlas del peligro y nutrirlas con la palabra de Dios. No se trata de dominar, sino de servir con amor. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El verdadero pastor no busca reconocimiento, busca almas. No busca aplausos, busca agradar a Cristo. Es un llamado a sacrificar el yo por el bien del rebaño, a imitar a Cristo en su entrega y servicio. No es un cargo, es una vocación que consume. Entonces, ¿cómo puedes saber si tienes este don? Hay señales muy claras en la palabra y en el corazón de la persona que ha sido llamada por Dios. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, sentirás una carga genuina por las almas. En Jeremías 3:15, Dios hace una promesa increíble. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Un verdadero pastor siente dolor por las almas perdidas. Siente compasión por los que están sufriendo y un ardor interior, un fuego que no se apaga, por enseñar la verdad de Dios. Si ves una necesidad espiritual a tu alrededor y simplemente no puedes quedarte callado, si sientes que algo dentro de ti te impulsa a guiar a otros al camino correcto, esa podría ser una señal clara del llamado de Dios en tu vida. En segundo lugar, tendrás un deseo profundo de servir, no de mandar. Jesús nos dio el máximo ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos. El llamado pastoral nunca se trata de poder, de estatus o de control. Se trata de servicio humilde. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, la Biblia nos instruye. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Un pastor genuino enseña primero con su vida, con su ejemplo, antes que con sus palabras. Su autoridad no radica en su posición, sino en su carácter y en su servicio. Tercero, tendrás una capacidad creciente para enseñar la palabra. En 1 Timoteo 3:2, el apóstol Pablo dice que el obispo, es decir, el pastor, debe ser apto para enseñar. No significa que ya lo sepas todo, sino que Dios te da una habilidad especial para explicar las Escrituras con claridad, de una manera que las ovejas puedan comprender, ser alimentadas y crecer espiritualmente. Te apasiona estudiar la Biblia no solo para ti, sino para poder compartirla con otros de forma práctica y transformadora. Y cuarto, tendrás un amor constante por la gente, incluso cuando es difícil, incluso cuando sientes que no lo merecen. Un pastor no ama solo a los que lo siguen y lo apoyan, sino también a los que lo critican o lo hieren. Porque el amor pastoral no es un sentimiento humano, es un reflejo del amor de Cristo, que nos amó a nosotros primero. Pero seamos honestos, también es crucial saber si este no es tu llamado.
Hay quienes desean ser pastores por admiración, por la posición que conlleva o simplemente por una emoción pasajera. Pero déjame decirte esto con mucha claridad. No todos los que desean pastorear han sido llamados por Dios. Si lo que te mueve es la posición y no la pasión por las almas, ten cuidado. Si lo que buscas es el púlpito y no a las personas, ten mucho cuidado. El llamado de Dios siempre se confirma en la obediencia, en la paciencia y en la formación espiritual. Dios no llama a alguien a pastorear sin antes procesarlo, sin quebrantarlo y sin formarlo. Mira los ejemplos. Moisés pastoreó ovejas en el desierto durante 40 años antes de pastorear a un pueblo. David fue un pastor de ovejas antes de ser rey. El proceso es parte del llamado. Entonces, ¿cómo se confirma el llamado pastoral? Se confirma de 3 maneras principales. Primero, por el Espíritu Santo. Él pone esa carga y esa convicción profunda en tu corazón. Es un deseo de servir que no puedes ignorar, que persiste incluso en medio de las pruebas y las dificultades. Segundo, se confirma por la Iglesia. Tus hermanos, tus líderes, ven el fruto de Dios en tu vida y tu testimonio. En Hechos 13:2, el Espíritu Santo dijo a la Iglesia: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Fíjate, la Iglesia reconoció un llamado que Dios ya había puesto en sus corazones. El llamado no es algo que tú solo declaras, sino que la comunidad de fe también lo afirma. Y tercero, por el fruto. Jesús dijo: «Por sus frutos los conoceréis». Un pastor que viene de parte de Dios produce crecimiento espiritual, unidad, madurez y salvación en la vida de aquellos que lo rodean. El fruto es la evidencia visible de un llamado invisible. Hermano, si sientes el llamado a ser pastor, no corras, pero tampoco huyas. Ora, ayuna. Busca dirección en la palabra y en tus líderes espirituales. Permite que Dios te forme, que te pruebe, que te refine como el oro. Ser pastor no es una meta a alcanzar, es una misión a la que te entregas, y si Dios te ha escogido, Él mismo te capacitará. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, si escuchas la voz del buen pastor llamándote hoy a cuidar de sus ovejas, no endurezcas tu corazón. El mundo necesita desesperadamente pastores conforme al corazón de Dios. Y tal vez, solo tal vez, tú seas uno de ellos. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, déjanos tu me gusta. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Actualización cristiana. Que Dios te bendiga.